En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos, solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 24. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante, mis hermanos, es permanecer unidos a la vid verdadera, a Jesucristo. Nosotros como sarmientos estamos llamados a nutrirnos de la vida de la gracia que viene a través de Jesucristo, Dios nuestro Señor y Salvador, teniendo la garantía de que quien recurra a Jesucristo recibe la presencia permanente y la acción de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué más podemos anhelar si no es el encuentro con Dios, en la permanencia en su presencia? Entonces tenemos una vida que el Señor nos ha regalado, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en este mundo terrenal, pero en esta vida cada momento, cada segundo es una oportunidad de la gracia de Dios, de su misericordia, para que aprovechemos el nutriente que viene de Dios, para que nuestra alma se deleite, se goce, se nutra. Una gran tentación de muchos de nosotros es descuidar la vida interior, la vida espiritual, aquellas realidades más profundas de nuestro ser, dejarlas enfriar por darle importancia a las cosas externas, laborales, materiales o del hacer. Haciendo referencia de que las dos son importantes, tanto el hacer como el ser son necesarias y fundamentales, pero la gran tentación de estos tiempos es descuidar el ser. Y por eso muchos de nosotros, al descuidar nuestra vida interior, incluso somatizamos muchas enfermedades, ansiedades, estrés, muchos tipos de realidades, porque estamos intranquilos por dentro. En algún momento escuchaba una frase de una canción que decía que por andar cuidando huertos ajenos, dejé secar mi huerto. Que Dios nos libre de la sequedad espiritual, porque cuando no tenemos nada que darle a los demás, damos nuestras heridas, damos nuestras emociones desordenadas, pasiones desordenadas, y empezamos a desviar a aquellos que se nos han encomendado por otro sitio, hacia otros rumbos. Démosle importancia a la vida espiritual. Como sacerdote he tenido en muchos momentos la gran tentación incluso de alejarme de la vida espiritual, pero lo bonito de esto es que la misericordia de Dios nos habla a la conciencia, nos dice, nos reclama, nos busca, nos llama. Y es ese Dios que ya está sembrado, que ya está creciendo y tomando fuerza en nosotros, quien nos dice: acércate, te hace falta, necesitas, búscame, adórame, nútrete más. En fin, aparta espacios para una vida de retiro personal y de crecimiento interior. Es necesario estos encuentros. Estamos en el tiempo de la Pascua, donde gozamos de la acción de Jesús resucitado, la acción del gozo, de la victoria de Cristo sobre el mal, el demonio, la muerte, etc. Pero también es preciso entender que nosotros somos criaturas
y como criaturas necesitamos estar unidos a nuestro Creador. El único que nos conoce y sabe lo que nos hace falta es el que nos puede capacitar, dar, animar, apoyar, impulsar. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos trabajos y eso es muy bueno, pero cuando descuidamos la vida interior, esas cosas se van a convertir en una carga. Vienen los cansancios, vienen las ansiedades, las angustias, vienen las preocupaciones, en fin, y vamos a dejarnos llevar y dominar por un sistema o por un ambiente que nos reclama el hacer, y nos vamos desgastando, incluso hasta nos enfermamos físicamente. Mis hermanos, pidámosle al buen Dios que acreciente en nosotros ese deseo por permanecer a la vid que es Jesucristo, por nutrirnos de su palabra, nutrirnos de los sacramentos, nutrirnos de la oración, nutrirnos en esos espacios de soledad y contemplación con Él, donde Él mismo nos revele qué nos hace falta, qué necesitamos cambiar, dónde hacer un buen examen de conciencia, en qué momento confesarnos, que el mismo Señor nos quite el velo que de pronto nos enceguece y no nos permite ver como Dios nos ve a nosotros. Entonces, mis hermanos, sí necesitamos estar unidos a la vid verdadera, a Jesucristo, para poder hacer la voluntad de Dios, ganarnos el reino de los cielos y llegar a la meta de la santidad. Sí necesitamos que ese fuego del Espíritu Santo, que esa agua viva del Espíritu de Dios también nos nutra, nos capacite, nos anime. Sabemos que el viñador en algún momento vendrá a quitar los sarmientos que están secos. Pero no nos vayamos tan a futuro, quedémonos en nuestra propia vida. Si nuestra vida espiritual va creciendo, el Padre que es viñador y es misericordioso, va a quitar en puros actos de misericordia aquellas sequedades, aquellos sarmientos o ramitos secos que pueden estar afectando nuestra cercanía al Señor. Que ese mismo Dios en un acto de misericordia saque los sarmientos secos, saque las basuras que en nosotros están impidiendo el fruto, para ser nuevos, para ser revestidos. ¿Qué hace el viñador cuando ya quita los sarmientos que están secos y dañados? Inmediatamente capacita, adorna, enriquece, nutre, riega con el agua de la gracia ese nuevo viñedo, esos nuevos sarmientos, para que sigan dando fruto. Entonces, mis hermanos, no es tiempo para quedarnos desalentados, desanimados. Es tiempo para volver al Señor, volver otra vez. Recordemos el proceso. Hay que aprender a recibir a Dios. Hay que aprender a vivir a Dios para luego darlo a Él. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.